¿Sabías que la Biblia es muy clara en cuanto a quién tiene el control? Aunque a veces parezca que el mal está ganando, Dios sigue gobernando la historia y cuidando de su pueblo. Quédate conmigo 10 minutos y veamos cómo el profeta Ezequiel habla de esto. Y si ya tienes tu Biblia a la mano, por favor, ayúdame a buscar ahí en Ezequiel capítulo 38. Y el día de hoy vamos a leer del versículo 1 al 13. Y la palabra de Dios dice así. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, de la tierra de Magog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Profetiza contra él y adviértele, así dice el Señor y Dios. Yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré venir, te pondré garfios en las mandíbulas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes. Todos ellos están bien armados, son una multitud enorme con escudos y broqueles. Todos ellos empuñan la espada. Con ellos están Persia, Cus y Fut, todos ellos armados con escudos y cascos. Gomer también está allí, con todas sus tropas, y desde el norte lejano, Bet-Togarma, con todas sus tropas y muchos ejércitos que son tus aliados. Prepárate, mantente alerta. Tú y toda la multitud que está reunida a tu alrededor, ponlos bajo tu mando. Al cabo de muchos días se te encomendará una misión. Después de muchos años invadirás a un país que ha sido rescatado de la espada. Ese país estuvo en ruinas durante mucho tiempo, pero ha sido reunido entre los muchos pueblos en los montes de Israel. Ha sido sacado entre las naciones y ahora vive confiado. Pero tú lo invadirás como un huracán, tú con todas tus tropas y todos tus aliados. Serás como un nubarrón que cubrirá la tierra. Así dice el Señor y Dios: en aquel día harás proyectos y maquinarás un plan perverso. Dirás: invadiré un país indefenso, atacaré a la gente pacífica que habita confiada en ciudades sin muros, puertas y cerrojos. Los saquearé y me llevaré el botín, atacaré a las ciudades reconstruidas de entre las ruinas y el pueblo reunido de allí entre las naciones. Es un pueblo rico en ganado y posesiones, que se cree el centro del mundo. La gente de Sabá y de Dan, los comerciantes de Tarsis y todos sus potentados te preguntarán: ¿a qué vienes? ¿A despojarnos de todo lo nuestro? ¿Para eso te reuniste con tus tropas? ¿Para quitarnos la plata y el oro y llevarte nuestros ganados y posesiones? ¿Para alzarte con un enorme botín? Sabes, es muy interesante este pasaje que acabamos de leer. De hecho, es un pasaje muy complejo en cuanto a entender. Pero pareciera que todo está aquí en cuanto a esta profecía. Está saliendo como que cosas de control, ¿no? Y eso me hace pensar en que tú y yo también vivimos en una época donde vemos muchas cosas que están fuera de control. Cada día escuchamos sobre guerras, como está pasando en este pasaje. Cada día escuchamos sobre violencia, escuchamos sobre inseguridad, como está pasando en este pasaje. Pero también hoy en día vivimos crisis económicas, desastres naturales, y esto hace que nos preguntemos ¿quién tiene realmente el control de todo esto? Porque esta misma pregunta existía en tiempos del profeta Ezequiel. Israel ya había perdido su tierra. Israel ya había sido llevado al exilio y parecía que Dios había perdido. Pero entonces Dios le muestra a Ezequiel una visión sorprendente. Aparece un enemigo llamado Gog, acompañado por muchas naciones. Parece ser una fuerza imposible de detener. Sin embargo, desde el principio del capítulo descubrimos algo importante. Gog no está moviendo o escribiendo la historia. Dios es quien lo está haciendo. Y el primer punto que te quiero dar el día de hoy es que, aunque el mal parezca muy grande, Dios siempre sigue teniendo el control. De hecho, en los primeros versículos de Ezequiel, Gog representa un gran enemigo del pueblo de Dios. No importa tanto identificar exactamente quién era, como muchos tratan de hacerlo el día de hoy, que si es Rusia, que son algunos de esos países. Lo importante aquí es lo que Gog representa. Gog es la imagen del poder humano levantándose contra Dios. Pero observa algo interesante. Dios dice: yo traeré
Es muy importante esta parte porque no es Gog quien se está levantando, sino es que de alguna manera Dios quien está moviendo esto en la historia. Él no dice tú vendrás cuando quieras, Él dice yo te traeré. Y esto significa que aún incluso los enemigos de Dios están bajo su autoridad. Ellos creen que actúan libremente, pero Dios sigue gobernando la historia. Nada ocurre fuera de su conocimiento, nada sorprende a Dios. Muchas veces nosotros también sentimos que el mal está ganando. Cuando vemos injusticias, cuando perdemos a un ser querido, cuando enfrentamos una enfermedad, cuando parece que todo sale mal. Y tú y yo podemos pensar, ajá, ¿y dónde está Dios? Y Ezequiel responde, Dios nunca ha perdido el control. Lo que para nosotros parece un caos, para Dios sigue siendo parte de su plan. ¿Sabes? Lo que parece fuera del control para nosotros nunca ha estado fuera del control para Dios. Pero entonces aquí surgiría otra pregunta. Ok, si Dios tiene el control, ¿por qué permite que existan enemigos? ¿Por qué permite que exista el mal? Y el texto también contesta esa pregunta, ¿sabes? Dios convierte incluso los ataques. Este es mi punto número 2. Dios convierte incluso los ataques del mal en una oportunidad para mostrar su gloria. Sabes, en los últimos versículos de lo que acabamos de leer, ahora vemos los planes de Gog. Piensa que Israel es un blanco fácil, una tierra tranquila, sin murallas, sin protección. Él cree que va a ser una victoria sencilla, pero el lector sabe algo que Gog no sabe. Dios ya había anunciado todo. Esto ya era parte de una profecía. Eso significa que Gog no está escribiendo realmente la historia. Él está cumpliendo lo que Dios ya dijo, incluso sin saberlo. El escenario donde Dios mostrará quién es realmente el rey. El enemigo cree que tiene la última palabra, pero la última palabra en realidad le pertenece siempre a Dios. Y eso también muchas veces ocurre en nuestra vida diaria. Tenemos que aprender esta parte. Hay momentos donde parece que nuestros problemas son más grandes que nuestra fe o que incluso Dios mismo. Tal vez una crisis, tal vez una pérdida, tal vez una decepción y pensamos que todo terminó. Pero Dios muchas veces usa precisamente esos momentos para mostrarnos que nuestra esperanza nunca dependió de nuestras fuerzas, sino de la fidelidad de Él mismo. Y la cruz de Cristo es el mejor ejemplo para mostrarnos esto. Porque parecía la mayor victoria del mal cuando Jesús murió en la cruz. Porque Jesús fue rechazado, porque Jesús fue humillado, porque Jesús fue crucificado. Y los enemigos pensaron que ellos habían vencido. Pero Dios estaba escribiendo una historia completamente diferente. Lo que parecía una derrota se convirtió en la mayor victoria de la historia. Cristo venció el pecado, Cristo venció la muerte y abrió el camino para reconciliarnos con Dios. Por eso cuando confiamos en Cristo sabemos que incluso los momentos más difíciles, Dios sigue orquestándolos. Él sigue obrando para cumplir sus propósitos. Cuando Dios escribe la historia, el mal nunca tiene la última palabra. Sabes, todos vivimos momentos donde sentimos que las circunstancias nos superan, nos rebasan. Pero en Ezequiel 38 nos recuerda una verdad, cambia nuestra perspectiva. La pregunta no es qué tan grande es mi problema, qué tan grande es la crisis, qué tan grande es la guerra que estoy atravesando. La pregunta que tú tienes que hacerte es qué tan grande es el Dios en el que estoy confiando. Tal vez hoy estás viendo una situación que parece imposible y sientes que has perdido el control. Pero la buena noticia del Evangelio es que nunca fue necesario que tú tuvieras el control y que nunca vas a tener el control, porque Dios nunca lo ha perdido. Él envió a Jesucristo a vencer la muerte, a vencer el pecado, a reconciliarnos con Él y a darnos una esperanza que no depende de las circunstancias. Hoy puedes dejar de vivir dominado por el miedo y comenzar a confiar en el Dios que gobierna la historia. Porque al final la paz no nace de tener control de todo. La paz nace de conocer al Dios que tiene el control de todo. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra y porque tú nos muestras a través de estas profecías muy sangrientas, muy bélicas, Señor, que a pesar de que todo parezca que se va a poner mal, tú sigues teniendo el control, Señor, de todas las cosas. Ayúdanos a aprender a confiar en ti, Señor. Lo necesitamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.